Esto es... Detrás de mis cuentos. Esto es... Detrás de mis cuentos. Hola, ¿qué tal, mi linda gente? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy tenemos preparado una nueva historia, un nuevo cuento, ¿no es verdad? Acá estamos presentes con mi compañera Alejandra y mi compañera Nati. Hola, Alejandra, ¿qué tal? ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre el cuento mágico de la Caperucita Roja. Y bueno, yo les voy a dar una breve introducción de qué es lo que se muestra en las pantallas para niños. Como siempre, esa adaptación que hace Disney, que se muestra en las fábulas. Bueno, nos cuenta que la Caperucita tiene su mamá, viven en un bosque y su abuelita está delicada de salud. Ella vive al otro lado del bosque y su mamá le manda y ella ya conocía cuál era el camino. Siempre iba con su mamá, pero en esta ocasión solo fue la Caperucita, ¿ok? Y pasa de que la Caperucita va, su mamá le encarga y le dice, no vas a irte por otros lugares, vas a ir por el mismo camino. La Caperucita Roja también es una representación de que su abuelita le había regalado, es una capa roja. Y bueno, la Caperucita sale, va en camino y se encuentra, bueno, en la historia se encuentra con un leñador que le ayuda, le acompaña en el camino, pero él tiene otras situaciones que hacer, se va y sigue avanzando. Y ahí es donde se encuentra con el lobo y el lobo le dice que le va a mostrar un camino más fácil. Bueno, para iniciar le pregunta qué es lo que está haciendo, a dónde va a ir, y la Caperucita le cuenta que su abuelita está mal, que está sola y que le está llevando un canasto con frutas, con pay y demás. Y el lobo tenía hambre, así que se le ingenia ir a la casa de la abuelita y comérsela. Y la Caperucita no se da de cuenta de eso, así que ella toma lo que le dijo el lobo, que se vaya por otro camino alterno, no el camino que ella siempre recorría con su mamá, y la Caperucita le hace caso, se va por otro camino, el lobo se adelanta y se come a la abuelita. En dibujos animados es algo gracioso y cómico porque él se muestra con la gorrita de la abuelita, todo con la ropa de Pero la en los abuelita. dibujos se muestra que la abuelita sigue viva, ¿no? Sí, Dentro de su panza. la bolita sigue viva dentro del estómago, como tal no se la come, o sea, siempre está, o sea, la bolita técnicamente está ahí, pero sin embargo, ella se la ha comido y llega la Caperucita y entra al lugar y ve que no está la abuelita. Bueno, ve que la abuelita está ahí y le pregunta, abuelita, ¿por qué tienes grandes orejas? La típica frase, ¿no? Abuelita, ¿por qué tienes las orejas tan grandes? Abuelita, ¿por qué tus dientes son puntiagudos? Abuelita, ¿por qué tu boca es de este tamaño? Y el lobo le responde con la típica frase, son para escucharte mejor, son para olerte mejor. Y cuando le dice de los dientes, son para saborearte y comerte mejor. Y es así como sale y es así como técnicamente termina la historia. Bueno, a lo que yo he visto, la versión que yo he visto, es la que se presenta para los niños. Siempre se trata de mostrar el lado más tierno y dulce de la historia. Sin embargo, aún así hay un trasfondo, ¿verdad, Nati? Perdón que te corte, no sé si nos habíamos olvidado del personaje del leñador, que quién es el que le salva a Caperucita y junto a la abuela. Hay Bueno, otra en la- versión en- que tiene, ¿no? Que donde el leñador llega. Sí, no sé si has visto también en la película de Busa Caperucita, igual donde existe un leñador. Entonces, el leñador como tal sí les rescata a la abuelita y a la Caperucita. Bueno, es la versión en la cual se ha demostrado para los niños, ¿no? Pero no sé, tal vez Nati tienes el trasfondo, la verdadera historia de este cuento. Bueno, déjenme decirles, chicos, que la verdadera historia, pues, no fue escrita para niños chiquitos, sino para cuidar más que todo a jovencitas, de hombres que les seducen, que pueden llegar a abusar de ellos. La primera versión fue escrita en 1600 por Charles Perrault, quien escribió esto para un público aristócratas franceses. Perdón. Perrault fue un hombre importante en esa época, de Luis XIV. Y pues se unía con hombres importantes para contar cuentos
que él escribía, ¿no? El cuento de Caperucita Roja fue presentada para hombres y mujeres de élite en una... Para la burguesía, Sí. para la élite, aquellos años por los 1800 tantos, ¿lo cuentas, no? ¿O qué año nos dijiste, Enrique? 1600. Ah, 1600. Para el O sea, en siglo esa época XVII. de la burguesía, de la élite, de los Sí. vestidos apompados. Sí, entonces para esa época, entonces se le presenta así, en una sala llena de duques y duquesas, se puede decir, donde les presenta el cuento de Caperucita. El cuento es casi igual, ¿no? La madre de Caperucita se la envía con un canasto, pero, o sea, todos piensan que Caperucita es niña, ¿no? Pero Sí. en este cuento ya se la plantea como una adolescente, se puede decir. ¿Por qué? Porque está escrito, como les dije, es para adolescentes. Y entonces se la plantea así, le manda, pero el lobo no tiene interacción con ella. El lobo la ve en el bosque, pero, o sea, solo decide que se la quiere comer. O sea, ni se acerca. Ni se acerca, Ni le nada. dice qué es lo que va a hacer. Sí, nada. Entonces solo va, o sea, le persigue, ¿no? Y se adelanta un poco hasta su casa de la abuelita. En su casa de la abuelita, pues, sí se la llega a comer a la abuela. Y se disfraza de la abuela, ¿no? Como en la historia. Sí, como en la historia. Caperucita llega a casa de su abuela y se mete a la cama con ella. Y ahí es donde llegan las frases, ¿no? ¿Por qué la oreja tan grande? ¿Por qué los ojos tan altos? No, es, oh abuela, ¿qué brazos tan grandes tienes? ¿Qué piernas tan grandes tienes? ¿Y qué orejas tan grandes tienes? Ah. Esa es la que más. Y ahí es donde el lobo se la come. Y ahí es donde muere la historia. O sea, ¿cómo lo podríamos decir? Ahí termina, o sea, no termina O sea, en un nadie final viene feliz, a nadie salvarla viene, no hay como un en el cuento de Disney. no hay un leñador como en las anteriores historias que estábamos viendo. Entonces, es trágica, ¿no? Pero ahí Perrao también deja una moraleja, se puede decir, que se las voy a leer. La moraleja es: los niños pequeños, pero más especialmente las jovencitas, no deben escuchar y hacer el caso a cualquier persona con la que se encuentren en el mundo. Porque existen muchos lobos que tratan de engañarlas y de seducirlas. No obstante, los lobos más peligrosos son aquellos carismáticos e inteligentes, de un humor atractivo y de buen hablar, que siguen a las jovencitas a sus casas. Esa es la moraleja que nos cuenta, pues, ¿por qué? Porque las niñas o las jovencitas, pues, Son ingenuos. son ingenuas y más antes en la burguesía, pues, sí se dejaban llevar o hablar con cualquier persona que les hable bonito, se puede decir. ¿Por qué? Porque si son de élite, las otras personas o un caballero que se acerque, No lo veían mal. o sea, ajá, era no lo como veían mal. Algo y- que también para lo que estaban ellas criadas y educadas como tal, ¿no? Sí, entonces, pero, o sea, pero ve esto y se da cuenta que, pues, en esa época también había muchos abusos, pero que no se registraban, que la burguesía, pues, lo ocultaba, por así decirlo. ¿Por qué? Porque era algo vergonzoso, ¿no? ¿Ve? Entonces, no había forma de hablar o de expresar. Entonces, esta historia sí nos presenta lo que es el hecho de que las niñas, por más educación que tengan o por más preparación, todo eso, inclusive la siempre posición tienen social. que tener cuidado al ver con quién entrarles en una conversación o con quién, o tienen que estar pendientes si es que alguien las persigue discretamente o algo de eso. Eso es lo que nos plantea esta versión. O sea, Vienen, ¿verdad? viéndolo también muy en otra parte, no sé si estoy en lo correcto, teniendo en cuenta que este cuento se ha producido en la época colonial y no sé si ustedes sabían, en aquellas veces las mujeres que vestían de rojo se las tomaba como damas de compañía, no sé si conocían ese dato ustedes, pero poniéndome a analizar eso, ¿por qué es rojo? Bueno, no sé, para mí me parece un poco raro el rojo en esas épocas. No sé si estoy en lo correcto. Zohos representa seducción,
O sea, es siempre atracción. y también la tentación. Entonces, ajá, El hecho de tentación. la Entonces, por eso así, digamos, también se presenta sangre, ¿no? Que en esos, ok, en esos tiempos, pues, más que todo buscaban jovencitas vírgenes, ¿no? Si se puede decir. Entonces, el hecho de que también se presenta sangre, entonces la pureza Y demás a la que cosas. llegan. Pero, Ajá. pero es un buen punto que decía Cristian, el hecho de que en la época de la colonia y demás, las damas de compañía, como lo dice, vestían de rojo. Y inclusive, o sea, sí, ese dato lo desconocía, pero si de alguna forma lo vemos, sí tiene un contraste que sí podría ser bueno, o sea, el significado del rojo. Pero yo también diría que hablemos de lo subliminal, si nos damos de cuenta, o bueno, también, ¿por qué no de los estereotipos? Porque en la historia, ya sea en la versión de los dibujos animados o en la historia real, nos muestra a una caperucita débil, o sea, una caperucita que se deja convencer fácilmente, dejando a un lado que en la versión de los dibujos es una niña, eh, poniendo en contexto que es una adolescente, ella se deja manipular fácilmente con el lobo. Y si lo ponemos en un contexto mucho más real, las señoritas, las adolescentes, se dejan, técnicamente nos trata de decir que se dejan endulzar el oído por unas cuantas palabras y son presa fácil. Es lo que también de alguna forma nos En la vienen a decir. sociedad lo podemos ver, ¿no? Ahora más que nada creo que se ha puesto de moda el hecho de que salir con alguien mayor. Entonces, ¿por qué buscan a alguien mayor? Pues porque les hablan bonito, les tratan bonito. Entonces, Como quien hay dice, una les bajan niña la línea. que no capta la maldad, se puede decir, o que no tiene mucho contexto de eso, o que tiene falta de cariño, pues sí se va a dejar llevar eh, por este trato, ¿no? Por este trato bonito, por el hecho de que te dé cosas, de te regale, lo cual deberíamos saber que está mal y sería mejor educar desde pequeñas a las niñas. No, ahora actualmente no solo a las niñas, ¿no? Incluso También a a los varones. niños sufren eso, pero en esa época fue escrita para exactamente para las adolescentes, ¿no? Pero también lo podemos tomar para varoncitos, niños, educarles desde el inicio, ¿no? Que tienen que hablar, que tienen que decir si algo les incomoda, porque incluso a un niño pequeño se puede ver cómo se siente incómodo con una persona, porque ellos sienten, ¿no? Que la maldad se puede decir. O sea, tal vez no lo llegan a decir eso, pero se llega a sentir y se llega a ver en sus comportamientos. Entonces sería mejor empezar a educar en esa forma, ¿no? Y tomarlo como el cuento de Caperucita como Como una reflexión una para la reflexión. sociedad Ajá. de, como bien decían, esta producción que está empujando, perdón, ya, pero como les decíamos, ¿no? Tomarlo desde el punto de la reflexión, porque debemos enseñar a los niños más que todo, bueno, a los niños y niñas, que en primera no dejarse convencer o no tener fácil esa manipulación por parte de cualquier tipo de persona, porque no simplemente un hombre se puede acercar, sino también una mujer. Así que siempre hay que tener ese tacto de decir la verdad. Yo creo que Caperucita ha sido uno de las películas, de los cuentos más estereotipados, porque de alguna forma simplemente busca mostrar lo bueno, pero de forma subliminal. Pero tal vez Cristian tiene algo más para contarnos, porque lo vemos muy callado. No, tal vez podemos comparar algo en nuestro país, en Bolivia, ¿no? No sé, ya en el anterior capítulo habíamos hablado sobre lo que es el bufeo y escuchando este tema de la capurisita, igual se me parece algo similar. Teniendo en cuenta que el bufeo está en la Amazonía, como habíamos dicho, ¿no es cierto? Sí. Entonces él seducía a lo que son jovencitas. Entonces, algo similar como que el lobo se la comía. El bufeo no hacía eso. El bufeo es como que decían que embarazaba a las jovencitas, les llamaba la atención porque, bueno, en sí el bufeo era un delfín, pero para molestar, seducir a las señoritas, se convertía en un caballero elegante, de traje. Se las llevaba al río y entonces ya pues dice que se las embarazaba, ¿no? Tal vez otro cuento, otro mito que tenemos acá en Bolivia llegaría a ser lo que es la viuda o también, como lo dicen en México, la llorona. Y yo esto más que todo he escuchado que no sé si tal vez a algunos chicos hombres les ha pasado, dice que cuando
están borrachos, están con bebidas alcohólicas, mientras iban caminando se les aparecía una chica o esta chica se les aparecía, se las seducía y al final aparecían sin sopa o amanecían sin ninguna memoria, digamos. Me trae recuerdo a eso, la verdad, comparando, no sé si estoy tal vez, o tal vez conocen algo ustedes sobre el tema. A ver, yo, bueno, esos son cuentos de allá de México, nos dices, ¿no? De la Llorona ahí. Y del bufeo. Y del bufeo de aquí, de la parte del oriente del país. Pero yo, bueno, no sé si le hace un contraste como tal, pero yo veía el tema del caricari o del cariciri o como lo dicen, que él también se transformaba, pero aquí vamos a la transformación, porque de ser un ente Los maligno, nahuales. ya, se transformaba en un perro y va detrás de las personas. A lo que me refiero es que el lobo y el caricari o cariciri, como lo digan, tienen un punto de encuentro donde ambos buscan ir detrás de una presa fácil, porque el caricari, si no me equivoco, va detrás de una presa fácil para robarle lo que es su energía vital y la grasa, no sé qué cosas, ya, pero yo también le encuentro un contraste llevándolo a nuestro contexto boliviano. Si se dan de cuenta, o sea, el hecho de que va detrás de su víctima, en sí, técnicamente creo que se enferman las personas, pero le quita su energía, le quita su grasa y demás. Sí hay cierto contraste o punto de equilibrio, por decirlo así, pero ¿qué más podríamos decir? También, tal vez entrándonos un poquito más en la película, en este momento me acabo de recordar, no sé si vieron, hay una versión de película original que Kristen hace unos momentos le estaba mostrando, una versión original de la película fue producida en 1859 o 1900, ¿verdad? 1959. 1959 y estrenada el 5 de mayo de 1960. Yo recordándome las fechas. La película fue producida en México y quienes actuaron era el Loco Valdés de Lobo Feroz y María Grama, que era la Caperucita. Y o sea, ahí, o sea, en el live action, por decirlo así, que espero que producción nos ayude con unos segmentos aquí. Su cara de Cristian. Aquí es de la vida. Van a ver, o sea, lo terrorífico que muestra en su live action, o sea, porque en la película como tal vimos lo de Cristian, que la abuelita está en un caldero grande con verduras y la abuelita está ahí sentada. Sí, no, la verdad ese pequeño fragmento de un minuto que acabamos de ver, o sea, a primera vista sí tiene unas imágenes, se podría decir, perturbadoras, teniendo en cuenta del año en el que fue grabado esta película. Entonces, en ese pequeño mito que acabo de ver, o sea, sí es algo traumatizante. Tal vez si hubiera sido niño me hubiera traumado de por vida. Así que no, a ver si un día nos sacamos tiempo y vemos todos la película y tal vez podemos comentar sobre esta película. Pero sí, se los recomendamos, la verdad, de que puedan ver esta película, ¿no? Sí, porque la verdad, o sea, para nuestra edad, inclusive yo dije, no, qué miedo, porque ves algo y no simplemente por la producción antigua y los colores, ¿no? Sino por lo que muestran, es algo muy perturbador. Y yéndonos a la simbología, ¿no? Como de esos datitos estábamos hablando, en el cuento, ¿no? Según análisis ecológico de Bruno Batzel, de psicólogo Bruno, pues sí, la la capa roja, pues simboliza pasión, también simboliza la llegada de la menstruación, la etapa de que pues la pubertad y la sexualidad, ¿no? La prenda roja señala que la niña pues ya ha dejado de ser como tal una niña y ha empezado a ser adolescente, una señorita para la sociedad, ¿no? También el bosque, pues el bosque representa lo desconocido, ¿no? El mundo exterior, o sea, fuera de tu familia, fuera de entorno hogar familiar, ¿no? Pues, y la falta de reglas sociales, ¿no? Porque sales al mundo, pues, no siempre te van a decir qué tienes que hacer, pues es lo que se te, ¿no? lo que se te presente, ¿no? Y ya. Y también pues alejarse del camino, ¿no? Del camino recto, pues representa abandonar
el sendero trazado, ¿no? Que por la madre simboliza el ceder hacia la tentación. O sea, digamos, si a nosotros actualmente nos dicen, digamos, tienes que ir directo a la U y nosotros nos vamos a comer. Ahí ya nos estamos desviando y nos vamos por otro camino, ¿no? Estas cosas son las que simbolizan también el cuento original y también podemos decir que de la película, ¿no? Porque en la película se va del camino. En una versión sí se va del camino. Sí se va En otra versión creo que la compañía es leñadora. No, en la versión de Disney nos presenta que se va por el camino hasta cierto punto, pero se encuentra primero con una lavandera en un río, pasa el puente y se encuentra con el leñador. Y la Caperucita, que no es nada obediente, porque su mamá le dijo, te vas directo, no hables con nadie, no hables con extraños, ya, es lo primero que hace. Ya. Se encuentra con el lobo, ¿no? Se encuentra con el lobo, pero primero le saluda a la señora que está lavando. Y ahí inclusive vemos se deja llevar por el leñador. desobedecer a las normas morales, pues, se puede decir. Porque, o sea, tu mamá ya te ha enseñado, ya sabes, O sea, moralmente te ya ha explicado, sabes. te ha puesto las normas Ajá. y tú no Y has hecho tú caso. desobedeces, ¿no? Actualmente deberíamos hacer caso a lo que nos dicen. O sea, Lo que nos dice no hemos la mamá. aprendido bien. Bueno, yo creo que ya para finalizar, tal vez el mensaje que podríamos dar es, más que todo a las señoritas, niños, que causen mayor peligro, es en no confiar en desconocidos, o no confiar en, tal vez para las señoritas, no confiar en un chico que te va a lavar la mente, ¿no es cierto? O algún mensaje más que tengan ustedes para decir. Podríamos llegar a decir que el hecho de que una persona sea amable, buena y te trate lindo no quiere decir que en el fondo no tenga malas intenciones. Siempre con cuidado. El mensaje, a ver, que yo puedo dejar es el hecho de que si más bien no todo lo que parece es cierto, siempre tengamos precaución y seamos minuciosos, porque no es nada normal que alguien se te acerque y te pregunte de la nada ciertas cosas. Siempre tiene una mala intención. Nunca, bueno, No dejemos necesariamente, ¿no? ingenuidad, dejemos la ingenuidad. Nuidad. La lengua se me traba. Y que dejemos esa inocencia de algún momento, porque a Caperucita de la nada se le apareció y le ha preguntado cosas. Claro, o sea, el hecho de que nosotros seamos buenos y queramos ayudar, no quiere decir que además El resto sociedad. del mundo va a a ser como nosotros, de inocentes e ingenuos. Eso, Bueno, chicos, fue eso un placer. todo por hoy. Yo creo que ya nos fue el tiempo, ¿no? Sí, Bueno, muy rápido. concluimos con el capítulo del día de hoy, chicos. Espero que compartan, síganos en todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Un gusto, Nati, un gusto, Alejandra, poder estar otra vez acá con ustedes. Y con ustedes será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.